Hola, hola, mi nombre es Freddy López, y en esta presentación les estaré hablando de qué tan importante es el número de movimientos para el resultado final en una partida de ajedrez. Naturalmente no hablaré solo del número de movimientos, sino de otras variables asociadas al resultado final. Tomaré como caso particular el caso del gran maestro alemán Wolfgang Ullmann, no hablo alemán, y la defensa francesa. Este es un trabajo en desarrollo. El contenido de esta presentación será el siguiente, en general. Hablaremos de algunos conceptos relacionados al ajedrez, como el elo, el eco, la defensa francesa, la notación algebraica, que son bastante importantes. Hablaremos de cómo son los datos crudos, hablaremos de cómo los procesamos, daremos una revisión gráfica de estos primeros resultados, de estos primeros datos procesados, que es bastante interesante. Listaremos los modelos utilizados o los modelos eh, testeados para tener una primera respuesta. Mostraremos cuáles fueron los dos modelos más útiles, los más exitosos, y al final daremos algunas ideas para desarrollar en el futuro. La notación algebraica es la manera en que se tiene para registrar las partidas de ajedrez. En el pasado existía o existe todavía, pero es menos popular ya, la notación descriptiva, ¿sí? La notación algebraica descansa en que cada casilla del tablero tiene un nombre, una coordenada. Entonces, siempre desde el punto de vista del blanco. Por ejemplo, los blancos son los que están en las dos filas de abajo, la primera y la segunda, y los negros son los que comienzan a partir en las dos filas de arriba, la séptima y la octava. De manera que cuando una pieza se mueve, el jugador anota desde dónde parte hasta dónde llega, o sí, desde dónde parte hasta dónde llega, y queda plenamente identificada la jugada y la partida, y así se puede reproducir. La mayoría de softwares de ajedrez simplemente toman el archivo y lo reproducen con facilidad. El ajedrez suele dividirse en tres partes. La primera parte es la apertura, que son las primeras jugadas, y pueden ser 4 o 5 hasta 20, dependiendo del tipo de apertura. El juego medio y los finales, ¿sí? Las aperturas se pueden clasificar y se registran en una cosa que llaman ECO, que es una enciclopedia enorme. Esta información la usaremos después. El elo es el rating que tienen los jugadores. Naturalmente el rating funciona como la mayoría de los ratings. Si un jugador con un elo alto le gana a un jugador con elo bajo, entonces no gana tantos puntos, pero si un jugador de elo bajo le gana a un jugador de elo alto, entonces gana más puntos, ¿sí? Esta es la manera en que funciona un rating. Y hay muchas más reglas, depende al principio de la edad del jugador, cuántas partidas juegue y otras muchas cosas cuyos detalles no manejo. Para darnos una referencia, Magnus Carlsen, que es creo que, no sé si es el campeón vigente, pero lo fue hasta hace muy poco, tiene un elo de 2831. Y vamos al ajedrez de aficionados, digamos, que puede haber en plataformas como lichess.org, que es quizá la segunda más famosa, la primera tal vez sea chess.com. Vemos que tiene un promedio de elo de 1500, 1600. Eh, es un elo, por supuesto, no oficial, es el elo que aporta la plataforma de acuerdo a las victorias y derrotas de cada jugador, porque el elo oficial debe ser supervisado o regido por la FIDE, que es el organismo que se encarga de esto. La defensa francesa es un tipo de apertura, defensa, que consiste en que el blanco juegue con E4, es decir, que mueva su peón de E2 a E4 y el negro responda con E6, es decir, que mueva su peón de E7 a E6. Después de esto pueden pasar muchísimas cosas, pero esto es la definición mínima de lo que es la defensa francesa. Wolfgang Ullmann, que comentamos al principio, de nuevo, no es alemán, fue un jugador, un gran maestro alemán que se dedicó a estudiar en profundidad la defensa francesa, y yo diría que prácticamente casi todas sus partidas fueron variantes de la defensa francesa, y cuando no lograba hacer la defensa francesa en las primeras jugadas, torcía todo para transponerlas a la defensa francesa.
Su elo en promedio fue de 2.497. Aquí enfaticemos el promedio, dando cuenta o queriendo destacar que el elo es algo que va cambiando a través del tiempo. Este es un ejemplo de un archivo PGN que es donde se guardan las partidas. Todos los archivos, todas las partidas tienen este formato o siguen este formato estandarizado, donde vemos el evento, el sitio, la fecha en que tuvo lugar, el round, porque es un campeonato muchas veces, quién fue el blanco, quién fue el negro, el eco de la partida, es decir, cuál fue la apertura que finalmente se jugó, quién fue el blanco, quién fue el negro, el resultado final y también el resultado se repite al final. Entonces, este archivo o la jugada aquí se lee de la siguiente manera. El blanco abre con D4 y el negro responde con caballo a F6. Se usa prácticamente siempre los nombres de las piezas en inglés, knight y bishop, por ejemplo, queen, rook, etc. Aquí vemos que el que perdió o ganó el blanco, y es algo que podíamos sospechar porque la diferencia de elo era importante, no era una diferencia menor. Entonces, en este trabajo lo que vamos a hacer es tomar muchos archivos o un solo archivo que tiene muchas partidas y vamos a ir recuperando la información, extrayéndola con expresiones regulares y luego armando nuestro conjunto de datos. Aquí leemos nuestro archivo, es un archivo gigante como este. ¿Sí? Hay muchas partidas aquí. Entonces, lo leemos con redlines, que es una librería, que es una función de la librería base de R, nada fancy. Aquí vemos que él lo lee como un string o un vector de strings. Y este objeto lo llamamos D. Esta base de datos la descargué en su momento de una página que se llamaba ChessDB. Yo no pude acceder a ella recientemente, pero encontré otra que se llama PGA Mentor, que es bastante parecida, aunque no tiene todos los juegos como tenía esta. Vamos a procesar ese conjunto de datos de la siguiente manera. Vamos a tomar el ID, es decir, cuántas veces filas como esta 12 se encuentran saltando de 16 en 16, por eso este 16 aquí. Es decir, encontramos esta, que es la fila 12, y saltamos 16 y así le vamos asignando un ID a todas las partidas que están en este archivo. El match es, tomo esta fila y la guardo en una entrada de la variable o de la feature match. El resultado, lo propio, tomo aquí la línea 14, que es este, y lo guardo, también lo puedo haber tomado de acá, pero lo tomé de la línea 14, aquí guardamos el nombre del blanco, solamente guardé el nombre del blanco para saber cuándo Ullman tenía la ventaja. Pero algunas personas dicen que el blanco tiene ventaja porque es el jugador que siempre abre. Aquí guardamos cuál es el elo del blanco. Aquí esto significa que nos vamos a la fila 8, ¿sí? Y vamos a tomar los caracteres del 12 al 15. Y lo mismo con el elo del blanco, lo convertimos en numérico después, y si nos encontramos con algún string raro como la barra invertida, la sustituimos por nada para poder convertirlo a numérico fácil. No solamente eso, hacemos otras cosas como por ejemplo tomar la cantidad de movimientos, que es irnos a el largo del match y ver cuál es el último número asociado. También buscamos el número, lo convertimos a numérico, lo pudimos haber hecho en la misma línea. El número de movimientos es convertir lo anterior a cuantiles. El opening 2 es la letra que está en la clasificación eco para ver si solamente la letra nos decía algo. Spoiler, no nos decía. Y aquí vemos cuáles de aquellas subclasificaciones eco corresponden a la defensa francesa, entonces le añado una etiqueta de francesa a ese eco de opening 2. Calculo la diferencia del elo, simplemente es white elo
menos black elo. Aquí creo variables de enroque, quién hizo enroque largo, enroque corto para el blanco, para el negro, quién no hizo primero y si hubo enroque para los dos lados, etcétera. Esta es la variable que más nos importa, que es, o la variable respuesta es esta, si Ullman ganó cuando fue blanco, o si Ullman ganó cuando fue negro, o si Ullman siendo blanco, eh, cuando Ullman fue blanco ganó el negro, es decir, perdió, o cuando Ullman fue negro ganó el blanco, es decir, perdió, y en todos los demás casos los consideramos como empate. La diferencia de Elo es importante en algunos casos y hay razones por las cuales hay diferencia de Elo. Aquí dejo la slide para poder avanzar un poco más a los modelos, la diferencia o la cantidad de movimientos que hay, los movimientos cuando Ullman es blanco es prácticamente la misma. Ullman empata muchísimo y gana bastante, pero no, es al revés. Ullman pierde muy poco, pero empata muchísimo. También gana, pero empata muchísimo. Esta es la clasificación. Si la partida es corta, empata muchísimo. Si la partida ya no es tan corta, entonces tiene más chance de ganar, en general. Este es el caso final, el resultado final de acuerdo a si hubo enroque o no. Estos son los casos que tratamos, regresión multinomial, redes neuronales clásicas, NNet, de R, digamos, regresión logística, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, neural network esta vez, pero con Torch. Ahora, algunas consideraciones. Básicamente los modelos tradicionales no tuvieron un buen resultado para nada. Les venía diciendo que los modelos clásicos no resultaron tan buenos. Tuve que tomar algunas decisiones con respecto de qué variables podían entrar, por ejemplo, con prácticamente todas las variables de enroque. El enroque a veces sucede y a veces no. De manera que si consideramos las variables de enroque como variables predictoras, íbamos a tener que corregir el problema de los valores faltantes dentro de estas columnas, lo que querría decir que tendríamos que ejecutar algún modelo o imputar o ignorar o tomar alguna estrategia que no hicimos y entonces el conjunto de datos se redujo. Y entonces en el futuro tal vez podamos considerar el enroque como una variable predictora censurada. Después de un largo camino de ensayo y error, que lamentablemente no guardé para reproducir, nos quedamos solamente con las variables movimiento, que es el número de movimientos en la partida, opening 3, que es la variable que nos dice si la apertura fue francesa, pero además nos dice a qué eco pertenecen las otras, y la diferencia de él. Entonces, el primer modelo que más o menos funcionó decentemente fue el modelo de Neural Networks, no Deep, el modelo que está viviendo en la librería NNet, si no recuerdo mal. Y para hacerlo, aquí hay un error, este moves está extra. Para, para probarlo, utilicé un enfoque tradicional de repetir varias veces, muestreando un 65% de los datos para usarlos como train data y midiendo la accuracy. ¿Por qué utilicé solo la accuracy? No hubo un problema de asimetría y mi objetivo principal era la predicción correcta de ganar o perder. Olvidé decir o hacer énfasis aquí en el primer bullet que los modelos con las tres categorías son bastante malos y por eso reduje el conjunto de datos para trabajar solamente con ganar o perder. Así que nos está modelando el empate. Intenté muchas combinaciones, pero infructuosamente. Y después de hacer esto y guardar 1000 veces el resultado de la accuracy, de la precisión, vemos que en promedio está alrededor del 64% con algunos
alguna honorable, eh, alguna honorable situación, alguna, algún ejemplo que funcionó muy bien, llegando hasta el 71% de accuracy, pero también hubo algunos bastante malos, llegando hasta el 56%. En ningún caso menor al 50% y no centrados cerca del 50%, sino más alrededor del 60 y tanto por ciento. Cuando intenté hacer lo propio con Neural Network, pero Deep, utilizando la librería de Tor, probé varias arquitecturas y no, sí, está bien, fueron buenas, ligeramente mejores, digamos, al 66%. Eh, ¿Por qué coloqué 40 como primera capa oculta? Porque esta red neuronal, con NNNet, funcionó con 40, probé con otras y con 40 fue la que funcionó mejor. Entonces me dije, vamos a probar con 40, pero fui añadiendo otras capas intermedias eh, para ver cómo resultaba. Y está bien, se alcanza el 66%, pero tarda bastante más. Tuve que levantar un Docker o un RStudio con Docker para que funcionara todo, porque en la misma máquina no andaba bien por las dependencias. No sé qué estaría molestando aquí en estas dependencias locales. Y, y nada, eso me pareció pues un poquito más problemático, así que me quedo con las redes neuronales tradicionales. Eh, ¿Qué variables se utilizan? Bien sabemos que una red neuronal no me va a poder ayudar directamente a responder los ratios como me hubiera gustado si los modelos regresivos tradicionales como multinomial o logísticos hubieran funcionado, pero tenemos la aproximación de la importancia relativa aplicadas a las redes neuronales. Por ejemplo, aquí nos dice que la diferencia de elo es importante, naturalmente es importante. Entre más diferencia haya entre los jugadores, más chance habrá de que gane el que tiene elo más alto. El opening 3B es importante. El opening 3D, por ejemplo, hace que, no es 3D, es opening B. Las aperturas B aumentan la probabilidad de ganar, pero me llamó la atención que la apertura francesa eh, conduce o da más chance de que haya una derrota. Eso me llamó la atención y quise dividir los datos eh, simplemente viendo cuánto ganan con cada una de las aperturas, cuánto ganó Pullman con cada una de las aperturas. Entonces, realmente con la B gana, porque todas las pocas partidas que tuvo con la B ganó, por tanto jugar con las aperturas, con la apertura B naturalmente gana, no da más chance. Y mientras que con la apertura francesa, siendo que con la apertura francesa el chance de perder aumenta, como se ve aquí, pero no es que sea mayor, no es que sea más de la mitad de las veces, igual que no es más de la mitad de las veces cuando juega con la apertura E, que está aquí, ¿sí? Es decir, él le va peor con la apertura francesa y la apertura E, pero no es, no es más grave, no es más de la mitad de las veces. Importante destacar que los movimientos, la cantidad de movimientos, es la variable que menos afecta o que menos impacta el desarrollo final. Con eso respondemos la pregunta inicial. ¿Qué hemos presentado? Esto lo podemos dejar por aquí para leerse más tarde. ¿Y qué hemos hecho? Hemos evaluado las arquitecturas, o qué vamos a hacer. Pienso evaluar más arquitecturas para saber si encuentro alguna arquitectura mejor. Quizá con TensorFlow también, porque no lo probé, solamente probé Torch. Evaluar otros enfoques como el Error Correcting Codes. Nosotros podemos utilizar varios predictores detrás, varios modelos para predecir y con esto podemos ir aumentando nuestras posibilidades de acertar. Evaluar enfoques bayesianos o evaluar finalmente la variable de censura en las covariables para poder utilizar las variables de enroque. Y muchas gracias. Esta ha sido la presentación. ¿Preguntas?